Acuario, bienvenido a tu lectura semanal del 5 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, Acuario, y no quedarte de último para el último día la próxima semana, te invito a que dejes tus deditos para arriba, comparte este video e invita a tus amistades a que lo vean y se suscriban. El video más visto va a ser publicado de primero y va en ese orden de más visto a menos visto. Esta semana las energías que tienes, te sale la carta del guía. Te habla de que es una semana en la cual tienes que estar muy atento, guerrero de Acuario, las señales que puedas llegar a ver a tu alrededor. Cuando veas el 1111, cuando veas números que se repiten, cuando veas música que te trae algún recuerdo, que te envía una señal. Veo una canción que vas a estar escuchando repetidamente. Durante esta semana, esa canción tiene un mensaje para ti, presta la atención y estos mensajes llegan a ti de parte de tus guías espirituales, de parte de tus ángeles de la guarda, que esta semana están tratando de llevarte por el camino correcto. También me están indicando de que un plan que tú tienes para esta semana se va a cancelar. Puede ser una salida con tus amigos, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser una salida con un interés romántico. Esa salida que tú estás esperando o algo que tú quieres obtener esta semana se va a cancelar, no se te va a dar. Y te están diciendo aquí tus guías, escucha la razón por la cual nosotros te estamos diciendo que no se te va a dar. Son tus guías desde el más allá que te están protegiendo y que te están diciendo entonces de que eso que tú estás deseando no te conviene y están tratando de llevarte por el lado correcto. Y estoy viendo en estos instantes el nombre Ángel. Así que puede que algunos de ustedes tengan a una persona, una familiar o una amistad desde el más allá que se llame Ángel, que los está cuidando, los está protegiendo. Escuchen los mensajes y las señales de esta semana, porque son tus guías y es este ángel que te está cuidando y que te está guiando por el lugar correcto. Puede ser una persona desde el más allá que te llamaba a ti ángel, que te decía a ti ángel, tú eres mi angelito, tú eres mi angelita. Puede ser un abuelo, un padre, una amistad que está desde el más allá protegiéndote, atentos a esto, porque está aquí presente diciéndote, te estamos protegiendo, no estás haciendo caso. Vamos a ver tus amistades y tu familia. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Vamos a iniciar esta semana con tu familia. Oye, déjame saber si te gustan estas lecturas. Te sale la carta de la rueda de la fortuna y te están indicando de que tu familia va a dar un cambio bastante radical durante esta semana. Si estabas, Acuario, teniendo algún tipo de desacuerdos con tu familia o tal vez no tenías la mejor relación con ellos, durante esta semana vas a notar muchos cambios que van a ser muy positivos para ti. Y sigues teniendo esta temática de ángeles. Tú sabes quién es esa persona que te está cuidando desde el más allá. O podría ser incluso hasta un familiar en el presente que envía su energía para que tú tengas un mejor futuro, para que tengas una mejor felicidad. Habla de que si tu familia estaba en estos momentos en una posición de dificultad, la rueda de la fortuna los va a colocar nuevamente en la cima. Y hablan de un ciclo que se repite en la familia de ustedes. Esto es una... acabo de sentir tremendo calor en el pie. Esta es una situación que pasa constantemente a ustedes, como si me hubiesen quemado el pie. Es una situación que le pasa constantemente en tu familia. Un día están abajo en extrema dificultad y al día siguiente están arriba. Obviamente no es de un día para otro. Ustedes saben a qué me refiero. Y este es un ciclo que se les repite, que tienen que romper, que tienen que quitar. Me llamó la atención, Acuario, para ti ese fogaje que acabo de sentir, ese calor como si se me estuviese quemando el pie izquierdo. Así es que tengan cuidado. No quiero asustarlos. Ustedes saben que a mí no me gusta ponerlos en pánico ni nada por el estilo, pero llegó el mensaje, lo sentí, tengo que decírselos. Entonces tengan cuidado donde pisan, tengan cuidado porque podría hacer una representación de que alguien podría estar metiendo el pie en algún tipo de hoyo, de hueco cuando caminan. O podrías de alguna u otra manera pisar algo que está en fuego, algo que está caliente y no te das cuenta y te quemas o te cae algo en el pie. Cuidado si estás en la cocina, tengan atención con esto.
Y cuéntenme allí, déjenme allí en los comentarios saber qué es esto, o podría ser algún familiar, porque justamente en ese momento era cuando estaba hablando del familiar. Puede ser simplemente de que alguno de sus familiares tenga que colocar sus pies en agua caliente, ¿sabes? Como esos métodos de nuestros abuelos para que entonces se mejore algún tipo de torcedura, o metes ahí los pies para relajarte, pero sentí un fogaje en el pie izquierdo. Tus amistades, vamos a ver qué onda con ellos. Acuario, sale la carta del colgado. Habla de que en algunas ocasiones con tus amistades no sabes dónde estás parado con ellos, ¿sabes? Es como si, pero no sé si Francisco y María tienen buenas intenciones conmigo, si de verdad son mis amigos. Hay muchas dudas con respecto a esas amistades tuyas. Hay muchas dudas con respecto a cuáles son sus intenciones y qué es lo que quieren contigo. Y te están indicando de que si entonces no estás seguro de la amistad que tienes, empieza a analizar cómo puedes mejorar esa relación con ellos y si verdaderamente son amigos o no. Que recuerdes que en las etapas de dificultades en tu vida se puedes entonces destacar quiénes son los convenientes para ti. Y si alguno de esos planes que te mencioné de invitaciones durante esta semana son con algún amigo y esos planes se cancelan, mira, me están diciendo tus guías espirituales de que algunos de ustedes, esto es lo que va a pasar. Ustedes saben que yo les he hecho, y a mí me gusta echarles la historia, el cuento. Yo les cuento la telenovela, la película de Hollywood, yo se las armo aquí. Mira, dice que un amigo tuyo te va a decir, o tal vez ya te dijo, de que mira, vamos a salir tal día esta semana que tengo unas invitaciones para un evento. Y la vamos a pasar súper bien, la vamos a pasar de lo mejor, de cañón, va a estar súper cool. Esa persona te está pidiendo a ti porque tú tienes dinero o tienes medio de transporte, así que esa persona necesita a alguien como tú para poder salir de ese evento luego. Pero esa persona esta semana te va a cancelar y te va a decir, no, ¿sabes qué? No voy nada. Esa persona va a ir pero con otra persona, así que atentos a eso. Ahí te das cuenta que cuando esa persona te cancela, tus guías te están diciendo, córtala, esa persona no conviene estar en tu vida. En el trabajo esta semana, Acuario, para ti, ¿cuál es el mensaje? Te sale la carta del Caballero de Bastos. Te está indicando esta carta del Caballero de Bastos de que van a haber cambios radicales esta semana en el trabajo. Veo a una persona que está llegando implantando bandera. Una persona que está llegando que se cree que es el jefe, que es el dueño, que se la sabe todas. Puede ser un compañero nuevo de trabajo, puede ser una amistad, es una persona que está llegando con altanerías. Puede ser un cliente que llega también con altanerías. No permitas que esta persona te saque de quicio, Acuario. Mantente siempre centrado, mantén siempre tus energías centradas y no permitas que nadie te ofusque ni te saque de quicio. Es una persona un poco altanera, una persona que dice que se las sabe todas. Puede ser un cliente, porque veo esas energías de una persona muy altanera, muy prepotente, que va a llegar a alterar la energía del trabajo. Cuidado con eso. Mira, me están diciendo también tus guías de que espero que no seas tú la persona que maneja un automóvil o una moto en el trabajo, porque parca como que hay una persona, podrías escuchar noticias de que alguien tiene un accidente en un automóvil del trabajo o en alguna moto del trabajo. Presta atención a eso, y eso podría tener relación con lo del pie que sentí caliente. Me mantienen al tanto. Si estás buscando empleo, Acuario, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta del Rey de Espadas. Esta carta te indica de que tienes que hablar y pelear por lo tuyo. Te están indicando de que vas a estar en una entrevista de trabajo donde te van a hacer sentir que tal vez no tienes todo el conocimiento, pero tú lo tienes, Acuario. Que no te dejes vencer, que luches y que expreses tu opinión. Que digas lo que verdaderamente sientes. Que una vez cuando ellos te hagan la pregunta de que te van a hacer una pregunta con respecto a ti, que respondas honestamente. Por más difícil que sea decir la verdad, tú diles, yo sé que ustedes preferirían escuchar esto, pero yo les voy a decir la verdad de cómo yo pienso. Y me parece esto y esto. Y verás que eso va a definitivamente dejar una buena impresión en ellos. Vas a tener una entrevista de trabajo esta semana muy importante. Si estás en pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ti, Acuario. Si estás en una relación, compromiso, matrimonio, me están diciendo aquí tus guías espirituales. Van a cerrar esa relación, así es que podrías estar recibiendo noticias de parte de tu pareja con la cual te indica que quiere concretar la relación entre ustedes. Pues si estaban saliendo y no sabían cuál era su estatus,
Ya vas a tener noticias de ese estatus durante esta semana. Para los que ya estaban de novios, te dan una fecha de matrimonio. Felicidades. Lo veo alrededor de febrero o marzo que ustedes van a estar concretando esa boda. Me mantienen al tanto. Recibo invitaciones, les mando mi correo. Si estás buscando pareja, si estás soltero, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Dice Acuario que por lo general tú te encasillas con una sola persona y que hasta cierto punto podrías ser un poquitito muy intenso, un poquitito muy intensa. Y que eso las aleja de ti, Acuario, que tienes que tener energías donde eres mucho más relajado, donde no fuerces las cosas, porque si una persona está a tu lado o te hace caso porque tú le mandas 50 mensajes a la semana, no es porque realmente quiere salir contigo, es porque está buscando una manera de ser cortés y de quitarte de encima. Podría ser al revés también, ¿eh? Alguien te manda a ti 50 mensajes a la semana o al día, y esas energías no van para ningún buen lugar. Ya viene pronto la pregunta interactiva, así que quédate conmigo. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Tienes el 2 y el 7, el 27. Me encanta ese número, está lindo. Y tienes el 73, también me gusta muchísimo este número. Recuerda, si a ti te gusta el 72, pues estás en la libertad de cambiarlos. Pero esos son los que te mandan tus guías para ti. 27 y 73. El día de la suerte esta semana va a ser el día domingo. Atentos al domingo 10 porque va a ser muy importante para tu vida. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Yo voy a sacar 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoger una de las 2 cartas. O puedes hacer una pregunta de sí o no para cada carta. O sea que podrías hacer 2 preguntas. Depende de cómo tú quieras. Aquí tienes la opción A y esta es la opción B. Puedes pausar el video, haz tu pregunta y cuando regresas yo las revelo. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí definitivo. Con esta carta del 8 de bastos. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí con el 2 de copas. Si tú estás preguntando de amor aquí, la respuesta para ti es un sí, que te habla de almas gemelas. Pues depende, si tu pregunta fue algo general, la respuesta es sí. Si hablaste acerca del amor, aquí te hablan de almas gemelas. Si preguntaste que si fulano de tal o fulana de tal es tu alma gemela, la respuesta es sí. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. De este lado le puedes dar clic para suscribirte. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.